Buenos días, chicos. El día de hoy iniciaremos el estudio de las funciones. De hecho, esta va a ser como la parte gruesa, podemos llamarlo así, del curso, pues va a abarcar la mayor parte de semana del curso. Entonces, bueno, para ir echando mano de lo que es la parte más básica, la parte teórica que vamos a analizar hoy y un poco lo que va a ser el análisis de gráficas, vamos a ir al material que se les compartió. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una función. Veamos que una función de A en B es una correspondencia que asigna a cada elemento X de A un único elemento Y que pertenece a B. Para denotar esa función, nosotros vamos a escribir que F es una función de A en B. Para denotar que X en A está relacionado con Y en B, escribimos que f de X es igual a Y. Para analizar un poco más a fondo la definición de función, vamos a analizar el caso donde se da la función f con dominio en R y ámbito con dominio en R también, y la función f de X igual 2x menos 3. Veamos que la función como tal la podemos representar de 4 maneras distintas. Una manera algebraica, mediante el uso de un gráfico, mediante un diagrama de Venn o bien mediante una gráfica. La forma algebraica, pues es la forma que se nos indica en este caso polinomial, ¿verdad? Que es el criterio de la función. El gráfico es un conjunto de pares ordenados. En este caso se dan los pares ordenados 0, menos 3, 3, 3, menos 2, menos 7, etcétera, etcétera, cualquiera pares ordenados. Vemos que el diagrama de Venn se puede obtener a partir de los pares ordenados. El 0 en este caso, ¿verdad?, está relacionado con el menos 3, significa el diagrama. El 3 se relaciona con el 3, así le está indicando nuestro diagrama, y el menos 2 con el menos 2. Entonces, el diagrama de Venn lo que nos indica en este caso es la relación que hay entre los valores que se anotan dentro de los óvalos. Es importante que el óvalo que se coloca en la parte de la izquierda va a tener los valores del dominio, y el que se coloca en la parte de la derecha va a tener los valores del ámbito o codominio. Y la gráfica, pues, es el trazo que uno hace en el plano cartesiano. Esa es la forma, digamos, el dibujo que queda sobre un plano coordenado a partir de una función dada. Ahora, con respecto a los pares ordenados, vamos a retomar unas cuantas ideas. Un par ordenado se llama par ordenado porque justamente es de la forma X, Y, que en este caso se llama par ordenado porque siempre va a llevar ese orden. La primera entrada va a corresponder a un valor de una X, un valor del dominio, y la segunda entrada va a corresponder a un valor del codominio, en este caso Y. Para verlo con un caso específico, analicemos nuestro par ordenado menos 2, menos 7. Nosotros podemos afirmar que menos 2 es la preimagen de menos 7, que menos 7 es la imagen de menos 2, y que f de menos 2 es igual a menos 7. En este caso, las tres proposiciones tendrían exactamente el mismo significado, es decir, son equivalentes una a otra.
Vamos a definir ahora formalmente qué es una función. Una función f de a en b al conjunto A, denotado por D sub f, el dominio de la función es el conjunto de todas las preimágenes. Y a B, que le llamamos codominio, va a corresponder a el rango o ámbito de F al conjunto de las imágenes de B. Eso es lo que denotamos como A sub F. O sea, todos los valores del dominio que tienen una preimagen en el dominio. Sería esto lo que se tendría por función. Para analizar este caso, vamos a ver el ejemplo que da la función f con dominio -2, -1, 0, 1, 2 y codominio en R, y nos dan el criterio f de x igual x a la 2. Nos piden determinar el dominio, el codominio y el ámbito de la función. Entonces vamos a analizar esto con este ejemplo. Muy bien, veamos que entonces a partir de la función nos dan dominio, codominio y su criterio. Nos piden determinar dominio, codominio y ámbito. Muy importante porque el conjunto que se indique siempre antes de la flecha, o sea, a la izquierda de la flecha, vean que siempre va a venir un conjunto, la flechita y otro conjunto. El primer conjunto que viene antes de la flecha va a corresponder al dominio. Entonces, el dominio es este conjunto que se muestra entre llaves, el conjunto de -2, -1, 0, 1 y 2. El codominio siempre va a ser el conjunto que viene luego de la flecha. En este caso va a corresponder a F. Ahora, muchos se preguntarán cuál es la diferencia entre el codominio y el ámbito. El codominio algunas veces contiene elementos que no son imagen de ninguno de los elementos del dominio. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuáles elementos realmente son imágenes de los valores que están en el dominio? Si el dominio es un conjunto conocido como este, tendríamos que evaluar cada uno de los valores para obtener el ámbito. ¿Dónde lo evaluamos? En el criterio que se nos está dando. Recordemos que el dominio lo que nos da son valores para la X, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a hacer es sustituir -2, -1, 0, 1 y 2 por la X. ¿Qué significa esto? Que vamos a evaluar la función f de X primero en -2. ¿Qué significa evaluar la función en -2? Que el X lo vamos a sustituir por un -2. Sería tanto como tener el X elevado a la 2. Pero el X ahora toma valor -2. Sería entonces como tener -2 elevado a la 2. Y eso nos da como resultado 4. Si hacemos lo mismo con -1, vamos a tomar la función y la vamos a evaluar en -1. X elevado a la 2 sería -1 elevado a la 2. Eso da como resultado 1. Si hacemos lo mismo para 0, f evaluado en 0 sería 0 a la 2, que es 0. Para el 1, f de 1, 1 a la 2, que es 1. Y f de 2, que es 2 a la 2, que nos daría como resultado 4. Veamos que nos están dando los valores, en este caso el conjunto, de 4, 1 y 0. Justamente nos está indicando que una vez que se sustituyan las preimágenes en el criterio, las imágenes obtenidas son 4, 1 y 0. Lo que nos indicaría entonces que el ámbito justamente es el conjunto formado por los valores 4, 1 y 0. Y de esta manera ya hemos determinado lo que se nos solicitó. Muy bien, el siguiente ejemplo nos pide determinar cuáles de las siguientes relaciones corresponden a una función. Entonces vamos a resolver estos tres ejemplos que se presentan acá. Muy bien, ¿cómo determinar si la función
condominio en los números naturales y codominio en los números reales con criterio x igual a raíz de x es una función. La definición de función nos pondría entonces dos restricciones. Una restricción es en el dominio, o de hecho las restricciones son en el dominio. Todo elemento se debe relacionar con alguien del ámbito. Llamémoslo de codominio. Bueno, sí, es del. Y resulta que este elemento de acá es único. Es la otra restricción. O sea, que una preimagen solamente va a tener una imagen, no puede tener dos imágenes. Eso es lo que nos está diciendo, son las dos restricciones. Entonces, si nosotros conseguimos un elemento al que no le podamos calcular una imagen, cogimos un elemento que tiene dos imágenes, sería tanto como demostrar que esta relación no es función, no cumple con lo que está pidiendo la definición. Entonces, analicemos algo. Los números naturales son los números que empiezan en 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si nosotros metemos todos esos valores acá o sustituimos la x? Es tanto como tener o afirmar que el ámbito de la función sería la raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, etcétera, 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 ¿verdad? Porque recordemos que si este conjunto de acá es el dominio de la función, lo que nos está dando son valores para la x. La x puede tomar valor de 1, valor de 2, valor de 3, valor de 4, valor de 5. Si la venimos a sustituir aquí, es donde obtenemos raíz de 0, al sustituir x igual a 0, raíz de 1, al sustituir x igual a 1, raíz de 2, raíz de 3, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros lo analizamos acá, por ejemplo, la raíz de 0 es 0, la raíz de 1 es 1, la raíz de 2 es raíz de 2, la raíz de 3 también nos simplifica, la raíz de 4 es 2, y los valores que vayamos obteniendo. Son estos valores pertenecientes al codominio. Pues sí, todos son números reales. Eso quiere decir que no importa el valor que se tome del dominio, en este caso los números naturales, que es el conjunto que se está indicando, a todos estos valores del dominio se les va a poder calcular una imagen. Por lo tanto, vamos a afirmar que F sí es una función tal como está definida en este caso. Si analizamos ahora un caso similar, de hecho ven que el criterio es igual al anterior, podemos darnos cuenta que no toda relación va a ser función tal como se define. Veamos que F con dominio en Z, los números enteros, y codominio en números reales, por la función f de x igual a raíz de x, no es una función. Se preguntarán, ¿pero por qué? Si no hay ninguna diferencia. ¿O cuál es la diferencia que no la hay? Vean el dominio. Recordemos que se pide que todo elemento se debe relacionar con uno del codominio, en el dominio. Si recordamos, Z son los números positivos, números enteros, tanto negativos como positivos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. ¿Qué pasa si nosotros decimos que x es igual a menos 2? Que es uno de los posibles valores del dominio indicado, del conjunto de Z, ¿verdad? Cuando evaluemos ese x, o sea, f de menos 2, la x la estamos cambiando por menos 2, un valor que tomé ahí del conjunto, es uno de los que está dentro de él, ¿verdad?
y evaluamos la raíz de menos 2, resulta que este valor no está definido. Eso quiere decir que a menos 2 no se le puede calcular una imagen. Como hay un elemento del dominio al cual no se le puede calcular su imagen, podemos automáticamente afirmar que F no es función. En el tercer ejemplo nos da una representación tabular. En una representación tabular, en este caso, debemos recordar que las X son las preimágenes y que las Y son las imágenes. Hay un asunto. Nosotros recordemos que todo elemento del dominio se debe relacionar con uno del codominio. O sea, toda preimagen debe tener al menos una imagen. De hecho, no al menos. Una única imagen. Y eso quiere decir que una X, una preimagen, no puede tener dos Y distintas. Vean lo que pasa acá. Vean que X igual a menos 1 aparece dos veces en la lista de las preimágenes y aparece con dos imágenes distintas. Entonces, hay una misma X que tiene dos Y, una preimagen que tiene dos imágenes. No se puede. Una preimagen se va a relacionar con una única imagen en el codominio. Por lo tanto, ahora acá podemos afirmar que la relación no es una función. ¿Por qué? Porque no cumple con lo que dice la definición. Vamos ahora a hablar de lo que es un poco el asunto de la lectura de gráficas, de funciones. Entonces, bueno, en un plano cartesiano, es un sistema coordenado de dos rectas numéricas perpendiculares. Recuerden que son perpendiculares porque se intersecan formando un ángulo de 90 grados en un punto que llamamos origen. Recordemos que el origen es este punto O que estoy llamando acá en el centro O, justamente para recordar que es el origen, ¿verdad? Que es el par ordenado 0,0. Y a cada punto del plano puede nombrarse por un par ordenado, en este caso X, Y. Es importante porque el eje X, el eje que viene de manera horizontal, es llamado también eje de las abscisas, y el eje Y, que es el eje vertical, también es llamado eje de las ordenadas. A partir de eso vamos a extraer datos de la función de una manera gráfica. El dominio lo vamos a observar de izquierda a derecha en el eje X sobre el trazo de la gráfica. En este caso lo que vamos a ver son todas las preimágenes. El ámbito lo vamos a observar de abajo hacia arriba en el eje Y. Para ello vamos a observar también el trazo de la gráfica, en este caso las imágenes. Vamos a ver que una función es creciente cuando la X se desplace hacia la derecha y la f de X, o sea, las Y, se desplacen hacia arriba. Y de otra manera va a ser decreciente cuando la X se desplace igual hacia la derecha, pero las f de X, o sea, las Y, se desplacen hacia abajo. Y va a ser constante cuando se dibuje una función que sea paralela, un trazo, o sea, un trazo paralelo al eje X. Para analizar esto, vamos a, bueno, faltan algunos, y la función es positiva, o sea, f de X es mayor a 0, para los valores de X, tal que f de X se encuentra sobre el eje X. Eso significa todas las Y que estén arriba del eje X. Y va a ser negativa, en este caso, cuando f de X es menor a 0, para todos los valores de X, tal que f de X está por debajo del eje Y.
y la función es 0, o sea, f de x es igual a 0 para todos los valores donde se interseca el eje X. Importante eso. Muy importante porque para extraer datos de forma gráfica es primordial observar lo que son extremos, ¿verdad? Para ver si hay flechas, puntos abiertos, puntos cerrados, del trazo, para poder así determinar intervalos, sea lo que se solicite, dominio, ámbito, crecimiento, decrecimiento, etcétera, etcétera. Para analizar un poco más esto, ahora sí, vamos a hablar sobre el siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a hacer entonces el análisis del gráfico que se nos está dando a continuación. Veamos que se pide determinar dominio, ámbito, donde la función es creciente, donde la función es decreciente, donde la función es constante, donde f de x es mayor a 0, donde f de x es menor que 0 y donde f de x es igual a 0. Muy bien. Empecemos con el dominio. El dominio lo leemos de izquierda a derecha en nuestro gráfico. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha. Vamos a ver de izquierda a derecha y lo cuantificamos en el eje horizontal, el eje X, cuánto se extiende la función. Veamos que el trazo con esta flecha nos está indicando que este trazo se extiende hasta menos infinito. Entonces, el trazo, por decirlo así, viene desde menos infinito hasta el valor donde está la asíntota, que el valor de la asíntota es menos 7 medios, que es lo que se está indicando. Veamos que en la asíntota hay un salto en menos 7 medios hasta menos 3. ¿Por qué? Porque en este intervalo de menos 7 medios a 3, en esta franja, lo podemos ver acá, lo voy a resaltar, en esta franja, no conseguimos ningún trazo de gráfica. Eso quiere decir que ese intervalo sobre el eje X no forma parte del dominio, hay un salto. ¿Qué indicamos nosotros? Entonces, que de menos infinito hasta menos 7 medios, ojo, como el 7 menos 7 medios es una asíntota, no se debe incluir, hay un trazo de gráfica. Y luego de ese trazo hay un salto para iniciar luego en menos 3. Y de menos 3, nuestro trazo sigue, 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 hasta que consigue un punto abierto en 2. Pero resulta que ese punto abierto lo están cerrando un poquitico arriba. Como el punto abierto lo cierran, nos permite continuar nuestro recorrido de manera continua. ¿Qué está pasando acá? Que el recorrido lo debemos seguir en la parte de arriba. Vean que el 2 que está cerrado, acá, igual debe estar abierto acá. Solo puede estar contenido un punto a la vez, en este caso. Y nos permite continuar el recorrido a su vez, porque acá, si tuviéramos la gráfica, estos 3 puntos están alineados. Entonces, estaba abierto arriba, pero se tapa un poquitico hasta arriba, en este caso, para el par de lado 2, menos 1, y nos permite continuar nuestro recorrido hasta más infinito. Eso quiere decir que desde menos 3 podemos hacer un recorrido continuo hasta más infinito, lo que nos indicaría que al conjunto inicial le vamos a unir desde menos 3, como el punto está cerrado, incluimos menos 3 y continuaremos nosotros entonces extendiéndonos hasta más infinito. Recuerden que los infinitos siempre van abiertos. Ok, muy bien. Hemos determinado entonces así el dominio. El ámbito se cuantifica sobre el eje Y. ¿Cómo lo cuantificamos? Viendo de abajo hacia arriba cuánto se extiende la función. Vean que este trazo acá abajo nos está indicando que la gráfica desciende indefinidamente, o sea, desde menos infinito
acá en el eje Y, ¿verdad? Muy importante. Entonces, desde el eje Y va a extenderse desde menos infinito, y a pesar de que acá parece que no sube un poco más, digamos que el trazo acá nos permite continuar. Continúa subiendo, 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 y hay un asunto. ¿Qué es lo que va a pasar por acá en este intervalo en Y de 1 a 2? Veamos que no hay ningún trazo de gráfica, ¿verdad? Entonces resulta que sobre el eje Y hay un salto también. Entonces, tenemos un trazo continuo, ¿verdad? Sobre el eje Y desde menos infinito hasta 1. Y el asunto es, ¿está este 1 contenido ahí en ese conjunto? Como el puntito está cerrado a 1, sí lo contiene. Y luego hay un salto para que continúe la gráfica acá de manera constante. Pero veamos que esa de manera constante, como es una gráfica paralela al eje Y, no va a avanzar más de este valor de 2. Entonces, va a quedarse en 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, hasta allá, más infinito, en este caso del X, ¿verdad? Pero como en el eje Y no sufre ningún ascenso más, se mantiene en el 2. Entonces, para indicar que el ámbito de menos infinito hasta 1 tiene un salto para luego tener una función constante en 2, decimos que a esto le debemos unir el conjunto del número 2 para indicar que en 2 hay un trazo constante para el Y igual a 2. Bien. ¿Dónde la función es creciente? Yo acostumbro a indicarles, de hecho a los chicos también por el colegio, que podemos dibujar un viejillo al inicio de cada gráfica y lo vamos a poner a caminar solamente hacia la derecha. Vamos a ver acá. Por acá vamos a tener esto. Si nuestro primer viejillo lo ponemos a caminar hacia la derecha, ¿qué va a hacer sobre esta rama de la gráfica? Va a seguir caminando y va a ir descendiendo, lo que nos indica de menos infinito hasta la asíntota, ¿verdad? Menos 7 medios, hay un trazo decreciente. El viejillo va cuesta abajo. Empezamos entonces decreciendo de menos infinito hasta menos 7 medios. En menos 7 medios va abierto, ¿verdad? ¿Qué pasa en este otro? En la otra rama después. Muy importante. Crecimiento, decrecimiento, donde la función es constante, positiva, negativa o cero, todo eso se cuantifica sobre el eje X. Muy importante. Vamos acá, continuemos. Nuestro viejillo ahora, en la otra rama de la función, va a iniciar el recorrido. Va a ir caminando y va a descender, va a descender. Veamos que hay un asunto importante. Parece que desciende como hasta este punto que nosotros tenemos acá. Si nosotros lo analizamos, veamos que este punto es el menos 2, menos 1. Entonces, resulta que de menos 3 a menos 2, también la función es decreciente. Unión de menos 3 a menos 3 a menos 2 abierto. ¿Qué va a pasar en este punto en menos 2, en la X? Que cuando el viejillo esté por acá, ahora más bien va a ir de subida. O sea, la función va a ser creciente. De menos 2, ¿hasta qué punto? Hasta este otro que está acá, ¿verdad? Por acá cuando el viejillo llegue, va a empezar de nuevo a bajar. Entonces, va a ir cuesta arriba de menos 2 hasta este punto, que justamente es donde está X igual a 0. O sea, de menos 2 a 0, la función va a ser creciente. Importante
porque los extremos, cuando se hable de crecimiento o de crecimiento, siempre van a ser abiertos. Estos intervalos son abiertos. Importante. Entonces, en 0 iniciaría a decrecer hasta x igual a 2. Entonces, acá debemos unir de 0 a 2. Opa, apenas me ocupo eso. Y una vez que llegue acá, ¿qué va a hacer en la otra rama? Va a ir en línea recta, paralelo al eje X. Cuando el trazo es paralelo al eje X, que es cuando la función es constante. Entonces, la función es constante de 2 hasta más infinito. Ya determinamos todos los intervalos de monotonía, donde es creciente, donde es decreciente y donde es constante nuestra función. Vamos a ver dónde es mayor a 0, menor a 0 e igual a 0. Entonces, ok, para eso hay que de nuevo analizar todo el trazo, perdón. Ok, para ello es muy simple. La función es mayor a 0 para todo el trazo que esté en la parte de arriba del eje X. El eje X va entonces a trabajar como una frontera para determinar los signos de la función. Positivo, negativo y 0. Lo que esté arriba es positivo, lo que esté abajo es negativo y lo que esté justamente en la frontera, intersecando el eje X, es el valor de 0. ¿Qué trazo está sobre la parte de arriba del eje X? Analicémoslo un poco. Veamos que sería como solamente esta montañita que nosotros tenemos por acá, ¿verdad? Y dice, ok, solo esa montañita está al lado arriba del eje X. De momento, ¿verdad? Porque estamos viendo un barrido de izquierda a derecha. Entonces nosotros decimos que de menos 1 a 1, la función es de signo positivo. Porque luego hay todo un trazo constante que está al lado arriba del eje X, ¿verdad? Que es el trazo que va de 2 a más infinito. Entonces, acá unimos de 2 a más infinito. Muy bien. Una función es negativa para todo el trazo que está abajo del eje X. ¿Cuál es el trazo que está al lado abajo del eje X? La primera rama de la gráfica está todo abajo del eje X, más infinito a menos 7 medios. Entonces, menos infinito a menos 7 medios, ¿verdad? Y analicemos también que por acá, esta otra ramita, esta montañita, que está por acá, al lado abajo, está bajo el eje X, inicia en menos 3 y finaliza en menos 1. Entonces aquí unimos de menos 3 a menos 1. Y luego faltaría incluir este trazo que tenemos acá, que está también bajo el eje X, que iniciaría en 1 y finaliza en 2. Entonces unimos de 1 a 2. Escucha, apenas. Eso es un 1 y eso es un 2, pues si no se ve. Listo. Y la función es igual a 0 donde interseca el eje X. ¿Dónde interseca? En este punto, en este punto y en este punto. O sea, para las X que son igual a menos 3, porque son valores específicos, cuando X es igual a menos 1, hay otra intersección, y en 1 hay otra intersección. De esa manera, hicimos el estudio completo de nuestra gráfica. Muy bien, vamos a hacer nuestro segundo ejemplo. Veamos que esto es un claro ejemplo de lo que se llama una función definida a trazos cuadrados también. Porque se nos da una rama que de hecho viene en color rojo, que es de menos 10 hasta 5. Vean que el menos 10 lo incluye y el 5 no. Un criterio, el valor absoluto de x menos 7. La rama de color rojo. Luego, la rama de color verde inicia en menos 4, conteniendo el menos 4, ¿verdad? Y finaliza en 4, no contiene el 4, con criterio x menos 3. Y por último, viene una rama de color azul, que inicia en 4, no contiene el 4, y finaliza en 7, y sin incluye, con criterio x menos 5 elevado a la 8.
Vamos ahora a analizar todo lo que nos están dando. No importa que tenga una función definida atrás, el proceso para extraer los datos es análogo. El dominio de izquierda a derecha. El punto más a la izquierda iniciaría acá, o sea, en menos 10. Y tendría un trazo continuo hasta el 5, menos 5, perdón, ¿verdad? Que va por acá. Veamos que el menos 5 tiene un punto abierto. Y de hecho, de menos 5 a menos 4, en todo este intervalo no hay ningún trazo de gráfica. Entonces hay un salto. Quiere decir que nuestro dominio iniciaría en menos 10, incluyendo al menos 10, el puntito está cerrado, y finalizaría en menos 5 de momento. El menos 5 está abierto, no está incluido. Luego iniciaría el trazo en 4, ¿verdad? Se extendería totalmente hasta donde finalizaría, en menos 4 inicia y se extendería hasta el 4, donde está el puntito cerrado. Eso quiere decir que el 4 lo incluye. Para luego, como acá el 4 ya estaba cerrado arriba, no importa que acá esté abierto, nos permitiría continuar nuestro trazo hasta este punto, que finalizaría justamente en 7. Acá se me corrió un poco, pero ese puntito debería ir un poquito más para la derecha. Ajá, ok, finalizaría en 7, ¿verdad? Entonces tendríamos un trazo continuo de menos 4, todo acá, ¿verdad? Finaliza, pero como está cerrado, acá nos permitiría continuar hasta menos 7. Entonces, unión de menos 4, perdón, el cubo de menos 4 sí está contenido, ¿verdad? Hasta el 7, que como el puntito está cerrado, también está contenido. Muy bien. El ámbito, recuerden, de abajo hacia arriba sobre el eje Y, el punto más bajo estaría en menos 4, ¿verdad? Lo importante. ¿Y cuál sería el punto más alto? El punto de más arriba. Por acá seguimos. Por acá hay un punto, pero todavía hay algo. Y resulta que el punto más alto estaría acá, en 7. Entonces, iniciaría en menos 4 y se extendería hasta 7. El menos 4, acá, perdón, eso es un menos 5, más bien, ¿verdad? Hay que tener cuidado con este asunto. No, si es de menos 4. Menos 4 hasta 7 específicamente, ¿correcto? Recuerden que como ambos dos puntos están cerraditos, ¿verdad? Entonces, vienen incluidos. ¿Dónde la función es creciente? Este trozo es creciente, de menos 7 a menos 5. Recuerden que acá siempre los extremos van abiertos. Unido, ¿qué otro trazo es creciente? Este de acá, ¿verdad? Que inicia en menos 4 y finaliza en 4. Y de hecho analicemos algo, porque no importa que acá haya un salto, como el punto está cerrado, de hecho acá el virillo puede continuar subiendo hasta este punto. Hagamos como que baja con una cuerda, ¿verdad? Por acá dice, ok, bajé con la cuerda, pero aquí tengo que continuar subiendo. Recuerden que el trazo es, o el asunto es que el virillo siempre va a tener que caminar. Entonces, todo lo que camina desde menos 4 hasta este punto, que es 5, es creciente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso. Ok. Sí, no, vamos a hacerlo mejor acá. Vamos a indicar de menos 4 a 4, ¿verdad? Porque en este punto sí hay un salto ahí de un cambio de criterio de función, entonces pueden pasar asuntos ahí y mejor lo cuantificamos el otro de 4 a 5, ¿verdad? Para indicar que por acá también hay un rabillo donde va subiendo y cuál es lo decreciente. Toda esta rama de menos 10 a menos 7, unión, ¿qué más es decreciente? Este otro rabillo acá, de la parte azul, inicia en 5, perdón, y finaliza en 7. Entonces, de 5 a 7. Muy bien. ¿Dónde la función es constante? No hay ningún trazo paralelo al eje X, ni en la parte de arriba, ni en la parte de abajo. Por lo tanto, acá sería vacío, no hay ningún trazo constante. ¿Dónde la función es mayor a 0? Es mayor a 0. Acá hay que tener cuidado, porque recuerden que mayor a 0 significa estar sobre el eje X. Entonces sería de menos 10 a menos 7.
menos 7 abierto, ¿verdad? Porque menos 7 justamente hay una intersección, entonces eso es un 0. Y también de menos 7 a menos 5. ¿Ok? Y luego sería de este punto, que justamente es de menos 3 hasta 4. Unión de menos 3 a 4. ¿Verdad? Ok, correcto. A 4. Y, ok, ¿dónde la función es negativa? Este trocito acá que está bajo el eje X, que inicia en menos 4 y termina en menos 3. Menos 4 a menos 3. Y toda esta rama, exceptuando este punto, entonces ve que el punto acá hay una intersección, sería de 4 a 5. Recuerden que lo estamos leyendo sobre el eje X y luego de 5 a 7. Muy importante. ¿Y dónde la función es igual a 0? Donde hay intersecciones. Acá hay una intersección con el eje X, acá hay esta intersección y por acá hay esta intersección. Entonces, ¿cuáles son los valores de esas X? Menos 7 sería acá. El siguiente sería en menos 3. Y el último es en 5. ¿Listo? En este caso, ya extrajimos los datos que se nos solicitó en el ejemplo. Excelente, chicos. Con esto finalizamos la primera parte de lo que es el tema de funciones, al menos lo que es la parte básica, hablando de conjunto, dominio, ámbito, imágenes, preimágenes y demás. Y finalizando con la parte de análisis de funciones. Entonces, recordarles que continúen estudiando y cualquier duda la pueden enviar al correo o al grupo de WhatsApp. Un saludo.